¿Me escuchan, chicos, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Admitir, un momentito. Estoy mintiendo acá. A ver, admitir. Admitir. Buenas tardes, profe. Sí. Bien. Entonces, A, B, C, D. ¿Cierto? Ya está. Pasamos ahora acá. Un momentito. Vamos a... 3, epitelio pseudoestratificado. No olvidemos que ya hemos hablado, a ver, el orden, clasificación del tejido epitelial. El 1 fue epitelio simple o monoestratificado. ¿Recuerdan? Simple o monoestratificado formado por una sola capa de células. Puede ser de 3 tipos. Epitelio plano simple, epitelio plano cúbico y epitelio cilíndrico simple. Los 3 son simples, sino que hay diferentes, las células de diferentes formas. Plana, cúbica y cilíndrica. Y el 2, epitelio compuesto estratificado o poliestratificado, ¿no? También que presentaba las variedades: epitelio plano estratificado, queratinizado, que es la piel; el epitelio plano estratificado no queratinizado, que se encontrábamos en la mejilla, la lengua, faringe, esófago, cuerdas vocales y vagina; el epitelio estratificado cilíndrico, que lo encontramos en la uretra masculina; y el epitelio cúbico estratificado, que solo lo encontrábamos en los conductos de glándulas sudoríparas. ¿Cierto? Pasamos al 3. Epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado, son aquellos epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal. Esta es la lámina basal, vean. Esta lámina que está acá, miren, esta que está acá, esa es la lámina basal. Esta, ¿no? Que es la cara, digamos, como la cara externa de este tejido, ¿no es cierto? Entonces, repito entonces, observamos esto, ¿ya? Repito entonces, epitelio pseudoestratificado son aquellos epitelios en que todas estas células que están acá, todas estas células hacen contacto con esta capa basal que está acá, la parte superior. ¿Ok? Pero eso es lo más importante, ¿ya? ¿Dónde encontramos este tipo de epitelio? En la uretra masculina, por ejemplo, ¿no? Este es un corte de un tejido uretral. En el epidídimo y grandes conductos secretorios, ¿cierto? Miren bien, o sea, la uretra masculina, alumnos, es el conducto que le sirve de salida a la orina. Ya todos conocen eso, ¿no? Es la uretra masculina. Haciendo un corte de uretra, observamos este tipo de epitelio pseudoestratificado. Piensa que dice, todas las células descansan en una lámina basal. Que es esta, que está en la lámina basal, ¿ya? Ahí están las células que conforman la uretra masculina, ¿ya? Entonces, y esta es la lámina basal, la que está más externa. Son cilíndricas, ¿ven? ¿Cómo son? Son células cilíndricas. Observamos, ¿ya? Perfecto. Seguimos con el epitelio pseudoestratificado, ciliado. Ahí está, vean. Pseudoestratificado, ciliado. ¿Están los cilios? ¿Están los cilios?
¿Dónde lo encontramos? En la mucosa, en la mucosa de la tráquea. Este es un corte de tráquea. Esta es la mucosa, bien. Y esta acá, están las células y sus epitelios en la parte superior. ¿Verán? Aquí están los epitelios. Justamente estos cilios van a servirle a la tráquea para evitar que ingrese el polvo, por ejemplo, hasta los pulmones, ¿no? Esa es la función de los cilios, ¿no? Evitar que ingrese polvo a las regiones pulmonares. No olvidemos esto, ¿ya? En la mucosa traqueal y bronquios, y en los bronquios primarios, en los conductos auditivos, cavidad nasal y saco lacrimal. La tráquea, por ejemplo, son los cilios. No olvidemos entonces el epitelio pseudoestratificado. Bien, tenemos ahora, acá miren bien, eso es todo en cuanto a tejido epitelial, su clasificación que es lo más importante. Seguidamente tenemos el tejido conectivo o conjuntivo. Miren chicos, el tejido conectivo o conjuntivo. ¿Ya? Vean bien. Es el colmo que hasta ahora estén todavía. Hasta ahora. El tejido conectivo o conjuntivo. Es un tejido, es uno de los tejidos más extensos que tenemos. El conjuntivo. ¿No? Está conformado por variedades de tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo, tejido cartilaginoso, óseo, tejido adiposo, tejido laxo, tejido sanguíneo, tejido muscular. Todos esos tejidos pertenecen a este tejido conectivo o conjuntivo. Definición, dice, es un tejido heterogéneo. O sea, está conformado por varios tipos de tejidos, por eso le dicen heterogéneo. ¿No? Es un tejido heterogéneo de tejidos orgánicos, ¿no es cierto? De tejidos orgánicos, ¿no? Que comparten un origen común. Comparten un origen común. Se originan del mesodermo. No te olvides, el tejido conectivo conjuntivo tiene origen mesodérmico, ¿no? ¿Qué más dice? Componentes, B, componentes. Están compuestos por una sustancia fundamental, que vemos el dibujo, por favor, acá, ¿no? Toda la parte interna, todo esto acá, que está rodeando a todas estas células, estas fibras, ¿no? Presenta pues una sustancia fundamental, ¿no? Translúcida, de consistencia gelatinosa. Yo cuidado con eso, ¿ya? Consistencia gelatinosa en la cual están inmersas las células, por ejemplo, las células adiposas, plasmocitos, ¿no? Macrófagos, ¿no? Están inmersas las células y las fibras, los diferentes tipos de fibras, ¿no? Las fibras elásticas, que son estas, ¿no? O sea, anatomosas, ¿cómo se llama? Las fibras colágenas, ¿ves? ¿No? Bastante fuertes, que forman tendones en los músculos, por ejemplo, tendones, fibras colágenas, ¿no? Entonces, esta es la parte, es un corte de un tejido conectivo, ¿ya? Porque vean ustedes la variedad de células que lo conforman. ¿Qué más tenemos por acá? Fibras pueden ser de varios tipos, colágenas, elásticas y microfibrinas. Anoten eso, ¿ah? Las fibras del tejido conectivo pueden ser fibras colágenas. Las fibras colágenas, alumnos, conforman, por ejemplo, los tendones. Anoten eso. ¿Ya? La fibra colágena está conformando tendones, ligamentos, ¿no? Que participan en la articulación, en las articulaciones. En todo tipo de tejido conjuntivo encontramos fibras
Estas fibras conjuntivas, elásticas, colágenas, encontramos en todo tipo de tejido conjuntivo. ¿Ya? Las fibras elásticas, ¿no? Las fibras elásticas que son estas, que como dice su nombre, se encuentran en la tráquea, por ejemplo, en las cuerdas vocales, en la pared de los vasos sanguíneos, es rico en fibras elásticas, ¿no? El tejido pulmonar también es un tejido bastante elástico. Y la microfibrilla, ¿no? Un tipo de tejido de soporte o fibras reticulares que envuelven a diferentes órganos. Dentro de las células del tejido conectivo, dentro de sus células encontramos fibroblastos. Acá está en forma estrellada, estos son los fibroblastos. ¿Okay? Este fibroblasto se une acá a otros fibroblastos, ¿no? Se unen las células. Fibroblasto, forma estrellada, ¿ven? Participa en el proceso de cicatrización. ¿No? Cicatrización de herida, por ejemplo, fibroblasto. Otra célula es adipocito, que está acá, ¿ven? Son células, los adipocitos son células que almacenan grasa, ¿no? O sea, energía, ¿no? Adipocitos. Ahí está. Son células llenas de grasa, vean. Ahí está su núcleo, ¿ven? Su núcleo. Llenas de grasa. Son adipocitos. El conjunto de estos adipocitos forman, en realidad, es lo que va a formar la gordura en sí, pues, ¿no? El tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo, ¿cierto? Ahí tenemos luego los macrófagos. Los macrófagos realizan fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, los eosinófilos, los linfocitos, ahí también son macrófagos, miren. Macro es grande, son células grandes que participan en la fagocitosis. Fagocitan sustancias extrañas, ¿no? Fagocitan. O sea, fagocitan sustancias extrañas al tejido conectivo, ¿no? Lo tenemos, los glóbulos blancos, como ustedes verán, acá están, son de varios tipos, ¿no? Acá hay un eosinófilo y linfocitos, son glóbulos blancos, participan, producen anticuerpos, ¿cierto? Los glóbulos blancos. Son la defensa del organismo. Células stem cell o células madre, se convierten en otro tipo de células llamadas mesenquimales, llamadas células mesenquimales. ¿Ya? Estos son entonces algunos de los componentes del tejido conectivo. La sustancia translúcida, hidratada, de consistencia gelatinosa, que rodea a todas estas células y fibras. Este es un capilar, una fibra. Este es un vaso capilar, por ejemplo. Una arteria, este es una vena. Bien. Entonces, componentes, sustancia fundamental, las fibras, elásticas, colágenas y reticulares, las células, como los fibroblastos, ahí está, los fibroblastos, como los adipocitos, como los macrófagos. Miren, ¿están viendo todo eso ustedes? Los macrófagos, los glóbulos blancos, ¿no? Eosinófilos y linfocitos son glóbulos blancos, y las fibras y la célula de stem o célula madre. Clase de tejido conectivo. Tenemos la primera clase, tejido conectivo laxo. Prestemos atención a eso. Tejido conectivo laxo tiene variedades. Una de ellas es el tejido conectivo mucoso. ¿No? Por el otro lado. ¿Sí?
Esto, a ver, ya lo hemos hecho. Ahí está. Tejido conectivo mucoso. Conectivo, perdón, laxo. Clases, tejido conectivo mucoso. Miren bien esto, ¿no? En este tejido predomina la sustancia fundamental amorfa. Lo encontramos en el cordón umbilical del recién nacido. O sea, este tejido conectivo mucoso es predominante en el cordón umbilical del recién nacido, que lo tenemos acá. Miren bien. No, ahí está, tejido conectivo mucoso. ¿No? Esta es la parte interna del cordón umbilical. Es el epitelio del cordón umbilical, ¿no? Es un corte de cordón y vemos el tejido conectivo mucoso amorfo, ¿no? Amorfo. Luego tenemos el tejido conectivo reticular, ¿no? En el que abundan las fibras reticulares que dan el aspecto, ¿no? De aspecto de una malla en el que se distribuyen los fibroblastos. Ahí está la malla, como una malla, ¿ves? Dan el aspecto de una malla en el que se distribuyen los fibroblastos. Acá están los fibroblastos, ¿ves? ¿Cuántos hay? Bastante, ¿no? Se distribuyen los fibroblastos. ¿No? Están los fibroblastos están así, ¿ves? Esparcidos en la matriz, en toda la matriz, ¿no? ¿Dónde encontramos este tejido conectivo reticular? En el vaso, ganglios linfáticos y timo, ¿no? En el vaso, por ejemplo, acá tenemos, en el vaso, ganglio linfático, en la médula ósea, acá tenemos. Ahí están las células y sus núcleos, ¿no? Chiquititos. Son los tejido conectivo reticular. Repito, entonces, abundan las fibras reticulares, como estamos observando acá, fibras reticulares, dan el aspecto de una malla en el que se distribuyen los fibros, ahí están los fibroblastos, esparcidos en la matriz. Luego viene el tejido mesenquimal o tejido mesenquimal, que está compuesto por la totalidad de los tejidos, de las células del tejido conectivo. Miren bien, compone la totalidad de los tejidos conectivos, ¿no? Adiposo, ¿no? Condroblastos o condrocitos, o sea, el tejido conjuntivo, adiposo. Osteocito, una célula del tejido óseo u osteocitos, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Es un adipocito, una célula del tejido adiposo. Ahí está su célula, la grasa, es el núcleo. Son condroblastos del tejido de la célula, el tejido cartilaginoso. O sea, las células de la variedad de casi todos los tejidos conjuntivos están acá, ¿no es cierto? En este. Osteocito, una célula ósea, el tejido óseo. Condrocitos, ¿no? Son una célula, un condrocito que se está dividiendo en dos células hijas, ¿ves? Uno, y está su núcleo, otra célula, su núcleo. Condrocitos, la endocitosis o división interna del tejido de condroblasto, ¿no? Se llama condrocito. Bueno, a ver. Y tenemos ¿qué más tenemos por acá? A ver, tenemos por último tejido conectivo. ¿Ya? Mira bien, entonces, uno fue tejido conectivo laxo y su variedades como tejido conectivo mucoso, tejido conectivo reticular y tejido mesenquimal. Y dos, tejido conectivo denso regular, que es el que forma los tendones, aponeurosis, ligamentos, ¿no? Estructuras donde se requieren mayor fortaleza, ¿no? Por ejemplo, un tejido denso regular. Miren los músculos, cómo terminan en los tendones del cuádriceps, ¿no? Estos tendones se unen a ¿quiénes?
a los huesos, ¿no? Esta es la rótula, ¿ves? La parte anterior del muslo y la pierna, la rótula, ¿no? Un hueso así semicuadradito, ¿no? Ahí está. Tendones, aponeurosis son capas que revisten los músculos, ligamentos, tendones, son estructuras, pues, donde se requiere bastante fuerza. Entonces, el tejido conectivo denso regular se encuentra conformando, pues, estas funciones, ¿no? Estos órganos, aponeurosis, ligamentos, tendones. Acá hay, por ejemplo, en la región anterior, la rodilla, por ejemplo, un ligamento cruzado, por ejemplo, ¿no? ¿Esto cómo se rompe? Mire, la ruptura, ¿ve? De un ligamento cruzado. Así en la rodilla se encuentran así dos ligamentos cruzados, 1 y 2. Este es el hueso de la rótula. A veces se rompe, ¿no? El ligamento cruzado, y por ley, operación, bajar hinchazón y operar. Coser, unir estos dos ligamentos que se han roto. Bien, alumno. Yo creo que hasta ahí está bien. ¿Está bien? No olviden su trabajo que está en la plataforma para irlo corrigiendo, chicos, ¿ya? ¿Ya pasa lista todavía? Todavía, profesor. Todavía. Entonces, un Todavía, ratito vamos a profe. pasar lista y pasamos a los orales unas preguntitas, ¿ya? A ver, escuchamos bien. Miren que yo pongo nota de puntualidad, chicos, ¿ah? No te olvides. Siempre paso mi lista. Empezamos. Yo creo que ya pasé. Ah, no, todavía no. Ya. Alcántara Matías. ¿Ha venido Alcántara? Alcántara, nada. Sí, profesor. Ya, diga presente, ¿ah? Ya, Alcántara. Albán Adriana. Presente, profesor. Muy bien, presente. Chaguayo Marc. Presente, profesor. Presente. Chiguán David. Chiguán Presente, David. profesor. ¿Vino? Presente, profesor. Ya. Contreras Palomino. Contreras. No vino Contreras. Faltó. Egusquiza Vargas, Camila. Presente, profesor. Muy bien. Flores Loaiza Alonso. Flores. ¿No ha venido Flores? No ha venido. Galarza Abanto Nicole. Galarza. No ha venido Galarza. Ya dos faltas que tiene Galarza ya. Me pasado tampoco vino. Gomero. Presente, profesor. Muy bien, Gomero. Guayguaquipe. Presente. Muy bien. Laura Sánchez. Presente, profesor. Bien. Legua Vera. Bueno, eso no existe, creo. Malma Peñafiel Víctor. Presente, profesor. Muy bien. Manja Yontop. Ya. Marcelo Alarcón. No, ese no existe, creo. Medrano Cruz. Medrano Giancarlo. No ha venido. Medrano. Llevan dos faltas. Montalbán. Presente. Muy bien. Monteverde. Presente, profesor. Bien. Nigro Gutiérrez. Nada que ver. Pachas Aldo. Pachas Aldo. Nada. Pancamanco María. Pancamanco. Nada. Otra falta más. Portilla Mena. Portilla Elsa. Nada. Quijano Córdoba. Presente. Muy bien. Ramos Ruiz. Presente, profesor. Muy bien. Rebolleo León. Rebolleo no ha venido. Falto. Roldán Farro. Ariana. Presente, profesor. Muy bien.
Santa Cruz, María. Ese no viene. Toledo, Luana. Presente, profesor. Muy bien, Toledo, Luana. Torre Pedraza. Presente. Muy bien, Torre Pedraza. Torre Taipe. Presente. Vidalón Flores. Nueva Guaita. Presente, profesor. Muy bien. Nueva Mensala. Presente, profesor. Bien. Vite Rivas. Vite. ¿No vino Vite? Presente. Ya vino Vite. Ya. Yanayaco Malma. Jennifer. Presente. Bien. Cifuentes Pérez. Presente, profesor. Muy bien. Vilches. Presente, profe. Muy bien. Y Sánchez. Monteverde. ¿Ha venido Sánchez? ¿Nada? Ya. Bueno, vamos a poner así. Primera pregunta. El alumno que ya sabe, el alumno responde, ¿ya? A ver, empezamos con los orales. A ver, el tejido, nos vamos al tejido epitelial. A ver, chicos. A ver. Apellido o manito azul en su cámara. ¿Cuál será la función del tejido epitelial? A ver, No puede ser, profesor, no puede ser. Profesor, ¿Lo puede decir? Ariana puede ser. Torres. Roldán Farro. Profesor, ¿le puedo decir yo, José Pablo Ramos? Torres, Ariana, he visto que marcó hoy mismo, por eso estoy viendo a Torres. ¿Sabes o no sabes Torres? Sí, profesor. Es A el ver. encargado de revestir superficies externas e internas del órgano. Claro. ¿Usted es Ariana Torres? Sí, profesor. Ya, perfecto, Torres. Torres, Pedraza, no, Torres, Taipe, Ariana. Muy bien, ya está, punto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál será la función? A ver, esas manitos azules, borran todas, por favor. Rosa, borren, Torre Pedraza, Monteverde también. Monteverde Sánchez, borre esa manito. Ya. Siguiente pregunta. Dígame, ¿cuáles serían las funciones del tejido epitelial? Ya, Torre Pedraza. Sus funciones serían de protección, secreción de sustancias, absorción de sustancias, recepción sensorial, excreción y transporte. Bien, muy bien. ¿Cuántas funciones tiene el tejido epitelial? ¿No? Es bien extenso, pues, bien extenso. ¿No? Está conformando, pues, varios tejidos, varios adiposos, sanguíneos, conjuntivos, tejido óseo, muscular, varios tejidos. Siguiente pregunta. A ver, le voy a decir el órgano y ustedes me van a decir el tejido, ¿ah? Presten atención. A ver, ¿qué tejido reviste, tejido que reviste, a ver, tejido que se encuentra en los vasos sanguíneos, linfáticos y alveolos pulmonares? Roldán Farro. A ver, En el tejido epitelial simple o monoestratificado. ya, ese es el epitelio simple o monoestratificado. Ya, pero este tejido puede ser de 3 tipos, ¿no? Ya, es el epitelio plano simple. Claro, epitelio plano simple. ¿Apellido tuyo? Roldán Farro. Roldán Farro. Muy bien, Roldán Farro. Epitelio plano simple. Claro. A ver, chicos. Dice revestimiento interno, revestimiento del tracto digestivo del cardias hasta el ano.
tejido que reviste. A ver, Torres Pedraza. El epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Simple, epitelio. Apellido me dijiste, era Torres, ¿no? Torres Pedraza. Torres Pedraza. Torres Pedraza. A ver, ¿qué epitelio está conformando la piel? Epitelio que forma la epidermis de la piel. Lo puede decir, profesor. A ver, ¿cuál? Epitelio plano estratificado. ¿Qué más? Que Epitelio plano estratificado. estratificado, queratinizado o no queratinizado. Queratinizado. Claro. Nombre, Laura Sánchez. Laura. Muy bien, Laura. Muy bien, Laura Sáenz. Cuidemos a plano estratificado queratinizado. Hay otro epitelio también que lo encontramos en las mejillas, la lengua, faringe, esófago, cuerdas vocales, vagina. Revistiendo, ¿no? Cuerdas vocales, mejillas. Profesor, Dígame, sobre todo uno que todavía no haya participado. Yo le voy a dar, a ese que no ha participado, le voy a dar la ventaja. Si no ha participado, diga, profesor, yo no he participado, quiero responder, dime, así tiene que decir. Porque hay chicos que no participan así nomás, yo quiero que todos lo hagan. Y ahora, si ellos ya no responden, ya tendré que, el que ya participó tiene que responder. A ver, repito. ¿Qué epitelio presenta varias capas de células planas si lo encontramos en las mejillas, la lengua, faringe, esófago, cuerdas vocales y vagina? Profesor, ¿Participó? no. Ya, hable usted. Sería el epitelio plano estratificado no queratinizado. No queratinizado, muy bien. ¿Apellido? José Pablo Ramos Ruiz. José Paolo Ramos Ruiz. Usted ya participó, pero ya ni importa, va a poner su punto, ¿ya? Estoy esperando a los alumnos que no participan. Participen, chicos. Siguiente pregunta. A ver. A ver. A ver, ¿quién puede decirme qué tipo de epitelio es? Lo encontramos en la mucosa de la tráquea y bronquios, conducto auditivo, cavidad nasal y saco lacrimal. Pero la figurita la han visto ustedes en la mucosa, en los bronquios y en la tráquea. Esas dos figuras están en el esquema, en la diapositiva. ¿Qué tipo de tejido encontramos ahí? ¿Qué tipo de epitelio? ¿Puede repetir? ¿La tráquea, profe? ¿La tráquea? Sí. Encontramos en la tráquea y broncos primarios. ¿Qué tipo de tejido? O de Profesor. epitelio, ¿sí? ¿Yo puedo decir? ¿Ha participado o no? No, no he participado. Ya, ¿cuál es? Epitelio plano. No, plano no es. ¿Quién sabe? A ver. Profe, ¿yo puedo decirlo? A ver, hable. El epitelio pseudo estratificado. ¿Qué más? Pseudoestratificado. Profe, pseudoestratificado colmunal. No. ¿Qué es lo que hace impide que ingrese polvo, por ejemplo, la tráquea a los pulmones? ¿Cómo se llaman esas partiditas? Epitelio pseudoestratificado. ¿Quién sabe la otra partecita? Columnar. Ciliado. 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 Cilio, claro. No, eso lo encontramos en la mucosa de la tráquea, bronquios. ¿Quién dijo pseudoestratificado? ¿Ah? Yo, profesor. ¿Apellido? Vilches. Vilches. Te voy a poner tu punto, ¿ya? Porque al menos dijiste
Te faltó ciliado, pero dijiste pseudoestratificado. A ver, Vilches, Chevarría. Sí, profe. Ya, Vilches Chevarría acá. Aquí, un puntito de participación. A ver, se está acabando el tiempo, chicos. Nos vamos a rápidamente a hacer un parcito de conjuntivo. El tejido conjuntivo. A ver, ¿cómo se llaman las células del tejido adiposo? ¿Alguien recuerda? Ahí en la figura del tejido conjuntivo, ahí la vimos. ¿Recuerda cuando vimos las fibras colágenas, elásticas? Ahí hay varias células. La célula del tejido adiposo, ¿cómo se denomina? Lípido, profesor. No, lípido no. Adipocitos. Adipósitos, profesor. Adipósito, Adipósitos. profesor. Profesor, Adipocitos. Claro. A ver, ¿cómo se llaman las fibras? A ver, las fibras. ¿De qué tipo de fibras están formados los tendones, ligamentos? ¿Qué tipo de fibras componen los tendones, ¿no? Ligamentos? Tienen que ser fibras fuertes, ¿no es cierto? Fibra de colágeno. Colágeno, profesor. Fibra de colágeno, colágeno. claro, fibras colágenas. ¿Cómo se llama la chica, no? Profesor, también dije. Ya, el nombre 2. Gomero. Gomero 1 y la niña. No te escucho. Adriana. Mariana, apellido. Albán. Albán Adrián. Muy bien, Adrián. Perfecto. A ver, habían unas células que realizan fagocitosis en el tejido conectivo. ¿Cómo se llaman las células que realizan fagocitosis? Roldán Ferro le puede decir. A ver. Los macrófagos. Claro, Roldán, los macrófagos. Roldán. Muy bien. A ver, ¿cómo se llaman las células que producen anticuerpos? Los glóbulos blancos. Glóbulos blancos, profesor. ¿Quién dijo glóbulos blancos? Torres Pedraza. Torres. Sánchez. Pedraza. A ver, Torres Pedraza, que dijo los glóbulos. El otro más que dijo, dos dijeron. Torres Taipe. Torres Taipe. Torres Taipe también habló. Y Roldán Ferro también, profesor. ¿Ya? Bien. Siguiente, ya estamos terminando. ¿Cómo se denominan las células que participan en el proceso de cicatrización? Una sola, ¿ya? Diga, uno solo. Apellido. ¿Roldán Ferro? A ver, Roldán otro Ferro, más. profesor. Roldán Ferro tiene como 50 puntos. Uno más por ahí, porque hay uno que no tiene ni una participación. A ver, hay que darle echarse a lo que no hablan, son mudos. A ver, uno que no haya participado. Célula que